Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Vamos a Buenos abrir. días, profe. Bueno, buenos días, buenos días. Por aquí llueva que llueva. Profe, Algo. un favor, es que hoy no puedo estar toda la clase porque por cuestiones laborales, entonces a ver si puedes grabarla para yo después Sí, sí. también echar No un les he vistazo. podido mandar esos videos. Pero ahorita Ah, ok. apenas termine la clase de una vez lo voy a hacer. ¿Oyó? Listo, dale, Incluyendo dale, este que muchas gracias. ya se está grabando. Bueno, Ah, ok, listo. Bueno, gracias. muy bien. Bueno, vamos a abrir un Power BI. Bueno, la clase pasada vimos el entorno de Power BI. Es muy importantísimo tener en cuenta que cuando yo voy a subir las bases de datos de Excel, eso no se nos puede olvidar, hay que hacerle un prealistamiento. Dentro de ese prealistamiento, pues lo que hay que hacer es quitarle los títulos, los totales de columnas, ¿cierto? Habíamos dicho que las columnas estén estandarizadas, convertir la tabla. Si yo ya sé con qué voy a relacionar, entonces las columnas que yo vaya a relacionar que tengan el mismo nombre. Y luego pues lo que hago sencillamente es coger y subir las bases de datos aquí a Power BI como lo hicimos en la clase pasada. Es muy sencillo, ya lo hemos venido haciendo, lo hicimos en Excel, con Power Pivot, lo hicimos en la inducción que hicimos con Power Query, ¿cierto? En el ejercicio pasado lo que hicimos fue subir la base de datos, ¿cierto? Subimos las bases de datos aquí a Power BI. Él automáticamente las relacionó. Yo lo que hice fue un prealistamiento de dentro de lo que necesitaba, pues cogimos algunas columnas y las calculamos y bueno, finalmente pues creamos las medidas y con esas medidas pues hicimos un dashboard, un diseño. Hoy vamos a hacer un, hoy vamos a hacer un trabajo con Power Query, vamos a mirar cómo se trabaja Power Query. Entonces para eso vamos a trabajar con el ejercicio que tienen ustedes allá en su carpeta, la que dice eh, permisos, que tenemos ahí dos bases de datos, ¿no? Nosotros no habíamos hecho este ejercicio, ¿cierto? El de permisos, no lo hemos trabajado. Hicimos el de Infoventas. El de Infoventa, ¿cierto? Bueno, sí, ok. Bueno, entonces en empleados tenemos acá, vamos a abrirla, es una base de datos donde vienen pues unos datos muy básicos del colaborador. Entonces vamos a verificar lo que hicimos, lo que estaba nombrando ahorita. De hecho esta mía ya tiene un modelo de tabla, pero ustedes la pueden convertir a tabla presionando control T. Le dan control T y de allí la convierten a tabla. Yo le di el nombre de T empleados, ¿sí? T empleados. Bueno, es muy sencilla, simplemente entra el ID del empleado, el nombre, el apellido, la ciudad, la fecha de contratación y el sueldo que devenga ese funcionario, ese empleado, ese colaborador. Entonces la convierten a tabla, control T. Y acá por diseño, pues por el nombre, por el diseño de tabla, aquí la convierte en la tabla, listo. Bueno, la otra que vamos a abrir es la de permisos, la graban, ¿cierto? La graban. Abrimos permisos. Bueno, esta tabla tiene el ID del empleado, pero no tiene el nombre. Por eso es que vamos a trabajar con la tabla de empleados, que allí sí está el nombre. Viene la ciudad también, viene un número de permiso, un canal, un cargo, el estado del contrato, la fecha del permiso. Viene un inicio de permiso y un fin del permiso.
que eso está en formato de horas, ¿no? Conviertan la tabla, por favor, conviertan la tabla. Yo la llamé de permisos. La convierte en la tabla allí. La llaman de permisos. Borran la columna de horas permiso y la vamos a volver a calcular. Eliminar. Y voy a volver a crear la columna, la inserto y la voy a llamar horas permiso. Calle 36 AN 3G45. AN 3G45. Bueno, y vamos a volver a hacer el cálculo. Vamos a restar entonces el fin del permiso menos las horas de inicio de permiso, ¿sí? El fin del permiso menos las horas de inicio del permiso, le damos enter. Bueno, esta es una base de datos que ya es un poco más grande, ya tiene 8058 registros, ¿sí? Ya no es tan pequeña. Ya de hecho trabajar esta base de datos en Excel ya se vuelve algo lento lo que yo vaya a hacer en tablas dinámicas. Bueno, entonces tiene la fecha del permiso, el inicio del permiso, el fin del permiso, horas permiso, el tipo de permiso y aquí viene un préstamo, ¿sí? Eso es lo que tiene esa base de datos. La grabamos y la cerramos. Bueno, en el ejercicio pasado nosotros subimos directamente las bases de datos a Power BI. Yo las subí directamente a Power BI por dos razones. Uno, no tenía que transformar datos. O sea, transformar datos quiere decir que no tenía que quitar, reemplazar, extraer, combinar, concatenar. No tenía que hacer nada de eso. Dos, las bases de datos eran pequeñas. Entonces, yo las subí directamente a Power BI, hicimos las medidas y hicimos un dashboard, ¿cierto? Para este ejercicio voy a subirlas directamente a Power Query. ¿Por qué las voy a subir? Las voy a subir a Power Query porque en la base de datos de permisos tengo que hacer muchos cambios de quitar, poner, reemplazar, cambiar a mayúsculas, minúsculas, hacer un proceso de transformación. Entonces por eso las voy a subir directamente a Power Query. Se deben de subir directamente a Power Query cuando son bases de datos grandes, y cuando tiene que hacer procesos de transformación, de cambiar, de unir, lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, porque me preguntarán cuándo la subo a Power BI, cuándo la subo a Power Query, ¿cierto? Entonces, en ese caso, normalmente siempre se suben a Power Query cuando las bases de datos son grandes. Porque en Power Query yo sí puedo hacer un resumen, o sea que el Power Query sí tiene como una tabla dinámica interna que me permite quitarle peso a la base de datos cuando yo vaya a hacer las visualizaciones o las tablas dinámicas en Power BI, ¿sí? O cuando tengo que hacer procesos de transformación, quitar, poner, ¿cierto? Entonces de esa manera es que tengo que subir las bases de datos a Power Query. Bueno, igual las bases de datos deben de estar cerradas, ¿cierto? Ya les hicimos un prealistamiento. Inclusive cuando yo las voy a subir a Power Query, si la base de datos tiene totales, si la base de datos tiene títulos, ahí sí no hay problema porque en Power Query sí los puedo quitar, los puedo arreglar, ¿ya? Entonces usted puede decir, un archivo, por ejemplo, que sea muy grande de Excel y que sabe que se demora, ¿no?
Entonces dice, no, yo no voy a hacer el prealistamiento en Excel, voy a subirla directamente a Query y en Query hago el prealistamiento. El prealistamiento pues es quitarle los totales de columna, quitarle los títulos, bueno, eso lo vamos a hacer, ¿no? Dentro de los ejercicios que tenemos planeado, ¿no? Porque él sí me permite hacer eso, ¿cierto? Entonces la ventaja de subirlas a Power Query es que yo puedo hacer resúmenes de las bases de datos, también las puedo relacionar, las puedo transformar, las puedo arreglar y una vez estén listas, yo las puedo bajar a Power BI y en Power BI ya directamente hago las medidas y hago la visualización. Eso es la mecánica del asunto. Bueno, yo ya lo hice, cerré, ya tengo abierto aquí mi Power BI. Entonces lo que voy a hacer es subirlas. Habíamos dicho que se pueden subir, ¿no? Que se pueden subir aquí, se pueden subir por este icono que él trae en este primer lienzo, o se pueden subir aquí en este icono que dice importar datos, ¿no? O se puede subir aquí donde dice get data o obtener datos, aquí donde dice Excel, ¿sí? Ahí las puedo subir. Bueno, muy bien. Entonces voy a subirla desde acá y me voy a ir al escritorio, ¿no? Me voy a ir al escritorio donde tengo aquí la carpeta que dice permisos y voy a subir primero empleados. Entonces le digo abrir. Esto, ahí en el escritorio, ahí está la carpeta del curso y hay una carpeta que dice permisos. Él empieza a conectar la base de datos, ¿no? Porque en el momento en que yo la subo, las dos, tanto Power BI con ese archivo de Excel quedan conectados, o sea que quedan en vínculo, ¿no? Como decimos en Excel. Ahí me aparece, lo voy a seleccionar. Entonces él me da una muestra. Tienes que convertir a tabla permisos y abres ahí en Excel, lo conviertes a tabla. Permisos y empleados, permisos, empleados, por favor. Bueno, él me da una vista. Entonces aquí están las dos formas de cargar el archivo. En la clase pasada le dijimos cargar y lo llevamos directamente a Power BI. En esta clase le vamos a decir transformar datos para subirlas a Query. Realmente aquí no interesa si usted la subió a Query o lo subió a Power BI. Realmente no interesa. Si resulta que esto lo tenía que subir a Query y lo subió a BI, pues no importa, después lo puede pasar. O sea, no es tan engorroso como en Excel, que tiene que estar uno pendiente de decirle conexión y un montón de cosas. Aquí realmente no sufrimos por eso. Esa es una de las ventajas de trabajar con Power BI. Permisos, empleados, sí. Entonces realmente no hay pero en caso de que usted diga, ay, la tenía que subir a Query, me equivoqué. Pues si la subió a BI, ahorita la vamos a mirar, la puede subir directamente a Query. O si la tiene en Query, pues la puede ver en BI. Entonces no pasa nada, realmente aquí es muy flexible esa parte, ¿no? Entonces la voy a subir, para este caso la voy a subir directamente a Power Query. Le damos transformar datos y él empieza a cargarla. Bueno. Sí, ahora tienes que, es lo que estamos haciendo, subirlas a Power BI. Bueno, entonces ya la subí a Query, listo. Aquí en Query yo, pues digamos que si usted sale a BI, ¿la pudieron subir?
Bueno, Sí. perfecto. La flexibilidad que él tiene aquí es muy práctica. Si usted necesita ir a VI, pues simplemente viene aquí por archivo y aquí donde dice cerrar y aplicar, entonces le dice cerrar y aplicar y ya, aquí no hay el cuento de que con conexión, sin conexión, no, porque el Power BI dentro de su entorno maneja el Power BI, el Power Query y maneja las visualizaciones, que es donde voy a hacer todas las tablas dinámicas que yo quiera. Entonces eso ya es uno solo. Entonces aquí no hay pero con nada de eso. Mira que yo estoy bajando aquí a Power BI y él empieza a cargarla, ¿no? Ahí, en las dos plataformas. O sea que él las tiene en las dos plataformas. Ahora, yo después decido qué quiero que baje a VI y qué no. Bueno, ahorita lo vamos a mirar. O sea que usted puede subir todo a Power Query y después puede decidir qué quiere que baje a Power BI, que es lo que vamos a aprender hoy y es de la parte importantísima del curso. Eso se llama administrar los datos. Esto está demoradísimo, no sé por qué tan demorado. Ella es pequeñita, si no, esa de todo es pequeña. Hoy le están subiendo la primera, profe. Yo subí a Query templeados. Ajá. Y luego de Query me estoy pasando a Power BI. Lo hice por ahí por archivo. Pues como ya estoy aquí en Query, lo hice por archivo. Y le dije cerrar y aplicar. Ya, él ahí la montó. No sé por qué está todo. Acá se subió por el video. Sí, yo lo abrí, pero lo estoy subiendo. Lo subo acá, Bueno, en fin, aquí ya aparece. Aquí estoy en Power BI. ¿Sí? Entonces quiere decir que en este momento de empleados está en Power BI y está en Power Query, están las dos plataformas. ¿Sí? Entonces por eso es que realmente no interesa mucho de entrada cuando yo cargo los datos, no interesa si usted la monta en BI o en Query. Vamos a hacer el ejercicio. Supongamos no. Tenemos que hacer unos cambios en la tabla de permisos, ¿sí? Tenemos que hacer unos cambios en la tabla de permisos. Entonces se tomó la decisión de subir la base de datos directamente a Query, ¿sí? Entonces usted dijo, bueno, listo, la voy a subir. Entonces nos vamos nuevamente por aquí, obtener datos de un libro de Excel. También le puedo decir por acá, es que tiene tres formas, ¿no? Obtener datos de un libro de Excel y subo permisos. Activo permisos, le digo abrir. Entonces yo tengo que subir eso a Query, pero aquí en la selección, entonces me equivoqué y le dije, la voy a subir. Aquí está la tabla permisos. Pues él aquí me está mostrando, hay que seleccionarla, ¿no? Activar la casillita de verificación. Él me está mostrando la hoja y me está mostrando que en esa base de datos hay una lista, ¿no? O sea que él me muestra todas las listas que yo haya creado adicionalmente, ¿no? Los nombres de rangos también aparecerían, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es la tabla, por eso es que yo les doy a todas T para no confundirme con una lista, con un rango, ¿no? Bueno, entonces aquí está el cuento. Si yo le digo transformar datos, la subo a Query, que es donde necesito subirla. Pero me equivoqué y le dije cargar. Aquí en cargar, entonces la lleva directamente a Power BI, ¿cierto? Entonces le decimos cargar. Y él empieza a subirla a Power BI.
perfecto, ya aquí ya la subió, ¿sí? Tengo las dos bases de datos. Pero, ay, la embarré, esta base de datos tenía que subirla era Power Query. Pues no pasa nada. Entonces usted se va aquí por archivo. Usted se va acá por archivo. No sé por qué está tan demorado esto hoy. Se va aquí por inicio, perdón. Y aquí en inicio hay algo que dice transformar datos. Ese transformar datos es el que me lleva a Power Query. Entonces voy a hacerle bien aquí en el icono, hago clic y ahí voy directamente a Power Query. Y ahí las tengo. ¿Sí? ¿Ves? Todo lo que usted tenga en Power BI, él lo va a subir a Power Query. En cambio que de Power Query, usted puede decidir qué puede bajar a Power BI, que es lo que vamos a ver. Y es lo importante del curso y de esta clase. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Usted puede equivocarse y subir la base de datos a BI o a Query. No interesa. Todo lo que usted suba a Power BI, él automáticamente le suba a Power Query. En cambio, que usted puede subir a Power Query y después, estando aquí en Power Query, usted puede decidir qué quiere bajar a Power BI. ¿Qué bases de datos puede bajar a Power BI? O sea que, por ejemplo, yo puedo decirle que me deshabilite esta tabla y no la descargue a BI. O hago un resumen de esta base de datos de empleados. Ojo con lo que estoy diciendo porque esto es lo importante del curso. Esta es la clase clave. Voy a volver a repetir. De Power BI usted puede subir la información directamente a BI o directamente a Query. No hay problema, lo dijimos ahorita, ¿cierto? Todo lo que usted suba a Power BI, él automáticamente lo sube a Power Query. Si usted tiene 20 tablas en Power BI, esas 20 tablas las va a ver en Power Query. Pero usted en Power Query puede decidir qué bases de datos pueden bajarse a Power BI. ¿Sí? Por el tamaño, correcto. ¿Sí? Entonces, si esta base de datos de empleados tiene 1.200.000 registros, pues obviamente la tengo que subir directamente a Power Query. De esta base de datos de empleados yo puedo hacer un resumen, o sea, un query, porque el query es sinónimo de consulta y el término de consulta en el ámbito de informática es un resumen de una base de datos o un resumen del producto de la unión de varias bases de datos. Entonces ese resumen es el que yo voy a bajar a Power BI, que es lo que vamos a hacer hoy, para no bajar los 1.200.000. Si a ti te dicen, yo necesito un resumen de empleados para saber por ciudad cuánto le prestamos, y eso tiene 1.200.000, entonces usted hace un resumen aquí en Query, hace un resumen, y después del resumen eso le dio 300.000 registros. Entonces yo bajo el resumen de los 300.000 registros y la original de empleados no la descargo a BI. Se trabaja sobre ese concepto, ¿no? Y es importantísimo porque ahí es donde le voy a quitar peso a la información. Entonces, bueno, sobre ese enfoque es que vamos a trabajar. Listo, yo ya estoy aquí en Power Query. Vamos a acordarnos algo del entorno del Power Query. Él se compone de este panel, que es donde van a aparecer todas las consultas. Las consultas son las tablas. Las consultas originales, o me van a aparecer las consultas que yo haga o los hijos que yo haga sacando resúmenes de las bases de datos que hay aquí. ¿Sí? Entonces este panel me va a mostrar eso. Viene el panel de arriba, que es la cinta de opciones normal. Viene el menú, ¿cierto? De cada opción, no hay ningún problema. Este menú pues es el mismo menú que nosotros estuvimos trabajando en el Power Query de Excel, ¿no? Es el mismo, ¿no?
De hecho se llama editor de Power Query, es el nombre correcto por si lo quieren profundizar dentro del internet, ¿no? Entonces puede decir editor Power Query Power BI, ¿sí? Y ahí te aparece lo que quieras sobre eso. Bueno, al lado derecho aparece el panel de pasos. Es importantísimo este panel de pasos. Todo lo que usted haga con la base de datos, si usted la cambia en mayúscula, aquí le queda el paso. Si usted separa, aquí le queda el paso. Si usted inserta una columna para calcular algo, aquí le queda el paso. ¿Ya? Se llama panel de pasos. O sea que esto es como una especie de macros. Los que van a ver macros conmigo, que es el siguiente nivel que vamos a trabajar, pues se van a dar cuenta que esta es una gran ayuda y me evita hacer tanta programación en macro, en Excel. Pero los que manejan macros, pues obviamente van a entender mucho más fácil todo este sistema, ¿no? Pero no necesariamente tienen que saber macros, ¿no? De todas maneras, el que las maneja, pues tiene una mejor interpretación del asunto, ¿no? Es importantísimo este panel de pasos. Este panel de pasos muchas veces se cierra aquí en la X para tener una mejor visualización cuando las bases de datos son grandes. Aquí también yo recojo este panel, ¿cierto? Y entonces me da una mayor amplitud de la base de datos. Para volver a activar este panel de pasos, aquí por ver, entonces por aquí dice donde dice por vista, perdón, sí, por vista. Sí, ya la veo acá. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno, ya empezamos, ya vas un poquito quedada allí. ¿Me escuchan? Jenny, estamos trabajando con una tabla de los archivos, la tabla de permisos. Eso tiene que convertirlo a tabla. Cada base de datos. Y luego las tienes que subir a Power BI, que es lo que estamos haciendo. Y la sube por transformar datos. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Entonces estamos mirando que se puede la interfaz gráfica de Power Query, ¿cierto? Aquí está. Cuando yo oculto aquí el panel de pasos, entonces aquí por el menú de vista lo puedo volver a activar aquí, ¿no? En este icono donde dice configuración, y ahí vuelve y aparece. Importantísimo saberlo cerrar y volverlo a activar, ¿no? Se llama el panel de pasos. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Esta es la parte importante, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando yo subo bases de datos a Power Query? Bueno, número uno, debo de verificar. Usted se para aquí, abre aquí y vamos a pararnos aquí en la de empleados. Ahí estoy, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces debe de verificar que si esto tiene títulos, debo de eliminar los títulos, ¿no? Si esto tiene títulos, debo de eliminar los títulos. Acuérdese que los títulos es donde dice, ¿no? Distribuciones el gancho limitada, relación de cobros. Eso es un título, ¿no? Esos títulos se deben de eliminar. Se eliminan, uno los puede eliminar seleccionándolos, y por aquí dice, en este ejercicio no lo puedo hacer porque no tengo títulos, pero en la siguiente clase lo vamos a hacer, en la siguiente sesión. Entonces acá se eliminarían, ¿no? Debo de verificar que los encabezados de columna, que son estos, ID, nombre, apellido, ciudad, deben de estar, habíamos dicho, en la fila 0, ¿no? La fila 0 es esta fila, que es la columna de la tabla, ¿no? Entonces los encabezados de columnas deben de quedar ahí donde están. No pueden estar aquí en la fila 1.
Si por alguna circunstancia le aparecen aquí en la fila 1, él tiene una opción por aquí por inicio donde dice utilizar primera fila como encabezados, ¿no? Entonces él llega y ¡pum! Sube eso y los incrusta aquí en la fila 0 de la tabla, ¿correcto? Entonces, paso número 1, una vez se suben las tablas, debo de verificar que los encabezados de columna estén en la fila 0. Paso número 2, debo de verificar que la base de datos no vaya a tener totales de columna. Si usted la deja con totales de columnas, va a tener problema en los informes. ¿Cómo hago para saber si esta base de datos tiene totales de columna? Pues me toca bajar y mirar, ¿no? Me toca bajar. Bueno, si la base de datos es muy grande, hay una forma de invertirla. Entonces aquí por transformar, vamos a decirle invertir fila. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Invertir fila. Entonces él me coloca aquí, esta no tiene. Yo sé que tiene totales porque por aquí dice el null total y aparece un valor aquí. Eso toca eliminarlo. Ese paso ya habíamos dicho que se ve aquí, ¿cierto? Entonces como no tiene totales de columnas, pues voy a eliminar el paso para no tener que volver a decirle otra vez invertir y me quedan dos pasos innecesarios. Entonces borro aquí y vuelvo y tengo la columna, ¿cierto? Bueno, una vez tengo eso, entonces lo que hay que verificar es Power Query a cada columna le da un tipo de dato. Entonces, por ejemplo, en ID empleado aquí aparece el 123. Ese 123 entonces quiere decir que es de tipo numérico, ¿no? Entero. Listo, está bien. ABC es de tipo texto, sí señor. ABC es de tipo texto, ABC es de tipo texto, ¿no? Fecha de la contratación, perdón, voy a confirmar que es de tipo fecha. Las columnas de tipo fecha hay que confirmarlas. Entonces le digo de tipo fecha. Y sueldo lo voy a verificar también que es de tipo número entero, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3. Perfecto. Ya esta tabla está lista. Muy bien. La tabla permisos. Entonces lo mismo. Voy a, por transformar, le voy a decir aquí invertir filas para ver si tiene totales. No tiene totales, ¿no? Cuando aparece total, pues aquí dice total, null, y donde está el total, pues ahí aparece el valor, ¿no? Eso toca eliminarlo. Listo, elimino el paso. Y ahora voy a verificar el tipo de datos. ¿Qué pasa si no se elimina? Te genera problemas en los informes, te salen errores. Esa fila, como tiene, el problema es que queda con la palabra total y los otros campos quedan null, y aparece donde está el total, ¿no? Esos null, en un informe él cree que es un registro y entonces ese null te va a presentar problemas. Por eso toca eliminarlo. Hay que eliminarlo. Tienen que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, en ID empleado es de tipo entero, sí, ABC, ciudad, sí, texto, canal texto, cargo texto, ¿cierto? Estado del contrato es de tipo texto, ABC. La fecha del permiso, sí, eso lo hicimos, pero en Excel con Power Query de Excel. Ahora lo estamos haciendo ya en el que usted va a seguir trabajando en Power BI, ¿sí? Bueno, la fecha del permiso hay que volver a confirmarla de tipo fecha. El inicio del permiso, que es un tipo de dato hora en Excel, él aquí le da un formato de fecha hora, ¿sí?
Él le da un formato de fecha hora. Entonces yo le voy a decir que es de tipo hora. Entonces le cambio el formato que él le dio. Entonces le doy aquí y le digo que es de tipo hora. Y le digo que la reemplace sobre la que estoy cambiando. Para sustituir la actual. Exactamente. Si usted quiere dejar esa y dejar el cambio en otra, entonces le dice adicionar el nuevo cambio, ¿no? Pero le voy a decir es reemplazar porque no voy a generar más columnas, la voy a trabajar sobre la misma. Y ahí le da el formato de tipo hora, ¿sí? Y en el fin del permiso sería igual. Y en el fin del permiso sería igual. Entonces acá y le digo de tipo hora. Hacer el reemplazo sobre la actual. Y horas permiso, que es un cálculo entre horas. Entonces le tengo que decir que es un campo de tipo duración. Por eso la importancia de este ejercicio de tipo duración. Y sería igual, sustituir. Y sería sustituir sobre la actual. Y estos son casos puntuales, porque viendo que en todos nos aparecerá eso, ¿sí? Mire que aquí me está sacando un error en este paso. Voy a eliminarlo. ¿Cómo les fue a ustedes ahí? A mí me lo tomó. A mí me lo tomó la Bien. ¿A ustedes cómo les fue allá? Me da error también. Bueno, lo voy a volver a hacer. Horas del permiso. Hora del permiso. Lo voy a volver a hacer. Entonces le digo, inicio del yo borré el paso, ¿no? Yo borré el paso. Lo eliminé acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Inicio del permiso, entonces le estoy diciendo que es de tipo hora, ¿cierto? Sign. El fin del permiso. Mire, hay que tener cuidado con este tipo que como me aparece aquí, ABC 123. Cuando yo hago cálculos aquí en Power Query, como lo vamos a hacer ahorita, él normalmente define el campo que yo calculo así, ABC 123. O sea, ni es de sal ni es de azúcar, ¿no? Si yo necesito hacer un cálculo en Power BI con esta columna, este campo no lo va a calcular. O se define de número o se define de texto, pero no puede estar ahí entre la mitad. Entonces yo aquí le voy a decir el fin del permiso que es de tipo hora. Y las horas permiso, entonces le voy a decir que es de tipo duración. Bueno, me está sacando error. Entonces, no, yo lo puedo resolver haciendo la fórmula aquí. Entonces, voy a eliminar esta columna, vamos a hacerlo. Todos, por favor, asumamos que a todos nos salió error y lo vamos a corregir. Entonces, lo vamos a dar botón derecho y le vamos a decir quitar, ¿no? ¿Solo quitar? Sí. Ya. Bueno, entonces ahora me voy a decir aquí adicionar columna. Adicionar columna. Accidentalmente ocurrió y sirve para de una vez resolver un problema. Adicionar columna y le voy a decir columna personalizada. Pero, adicionar columna. Adicionar columna y le digo columna personalizada. Entonces, en este cálculo que voy a hacer, lo voy a llamar horas permiso, ¿no? Aquí, tal cual. Yo me pude ir a Excel y revisar y mirar la fórmula, también podría hacer la otra, ¿no? Irme a la fuente original, ir y mirar el archivo, qué pasó, el cálculo, bueno, y revisar, no si hay algún problema. Si no, pues no, nada pasa, pues simplemente lo resuelvo aquí como lo estamos haciendo acá. Pues estoy en esas, espero que me resulte. Entonces aquí le voy a decir horas permiso, entonces es igual y hago el cálculo. Entonces le digo que esto es lo que se llama una columna calculada, ¿cierto?
Entonces voy a coger el fin del permiso y le resto el inicio del permiso. ¿Sí? ¿Y por qué se hizo al revés? Porque el fin del permiso es... Las horas en Excel son decimales, ¿no? 0,1, o sea, cuando usted coloca son las 11,10, si usted convierte eso a número, él le da un número decimal, 1,5, 1,2. Entonces la hora más alta, pues es el decimal más alto. Es como la fecha. Cuando yo voy a hacer una fecha, en dos fechas voy a hacer un cálculo matemático entre las dos fechas, debo de coger un cálculo matemático, es decir, la fecha de hoy réstele la fecha anterior. Entonces, la fecha actual es la fecha más grande, no es el número más grande. Ajá, exactamente, sí. Clarísimo el ejemplo. Bueno, entonces le digo aquí, inicio permiso, le doy OK. Y ahí lo tengo. Entonces, ahora cojo la columna y la puedo mover aquí. Y la pongo ahí. Y mira lo que les acababa de decir, ¿no? Sale el A, B, C y el 1, 2, 3. Entonces me toca Tipo hora. tipo hora, correcto, muy bien, tipo hora. Ah, pero ahí sí que sale error. Sí, pero no me la está tomando. Tipo duración. Ah, pero A mí sí me lo pone. a lo bien. Me toca dejarla aquí de tipo duración. Ahí sí ya me dio. Bueno, la dejé de tipo duración ahí ya me dio bien. Fin del permiso es de tipo texto. Y préstamo es, vamos a dejarlo de tipo entero, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Listo. Bueno. Vamos a separar. ¿Esto por qué me cambió? Aquí me toca decirle, algo hice aquí y cambié aquí, lo voy a decir aquí número entero. Ciudad para mí es de tipo texto. ¿Ah? Aquí la voy a dejar de tipo texto. Y vamos a separar sede de Cali. ¿Sí? Entonces parémonos aquí en ciudad. ¿En cualquier casilla o en la columna? En cualquiera. Bueno, aquí sí, aquí hay una opción, ¿no? Que es para separar columnas, ¿no? Entonces él me presenta varias opciones, ¿no? Por delimitador, por número de caracteres, por posición, ¿sí? Podemos escoger por número de caracteres, ¿no? 4, ¿cierto? Entonces digámosle por número de caracteres, digámosle 4, le damos OK. ¿Y cuál le marcamos? ¿Una vez o varias veces? No, usted solamente separa y ya. Le hace el cambio de todo. Ah, porque como ahí salen tres opciones, una vez lo más a la izquierda. Por eso, es dependiendo de lo que vaya a hacer, usted puede escoger. Eso no me pasó completa. Está lento. No me pasó completa la ciudad. ¿Te quedó así? Sí. Sí, quedó separada como por letras, ¿vos? Aparte de la... El número. Porque me faltó decirle una opción. Vamos a corregirla. Entonces, este paso
yo puedo venir aquí al paso y aquí en el icono de configuración yo puedo cambiar el paso. Te digo, aquí entro a configuración. Entonces le digo, número de caracteres 4, pero tengo que decirle a la izquierda lo más posible, ¿no? Ah, ya sí, ahí, ese es el que me faltó ahí activar, ¿no? Para que él empiece de izquierda a derecha. Entonces ahí le doy OK. Bueno, sirvió también el ejemplo para recordar que los pasos se pueden modificar, ¿no? Y es la idea de este panel, ¿no? Bueno, borremos la sede, por favor. Eliminamos esta columna, remover. La quitamos. Le digo remover, quitar. Y le vamos a cambiar el nombre a la columna porque él la dejó con ciudad 2, ¿no? Ahí lo puedo hacer con F2 también, ¿no? O con botón derecho cambiar el nombre de la columna, ¿no? Ciudad. ¿Los que habíamos quemado somos nosotros o la soldadura? Allá esa soldadura, sí. ¿Y cómo le ponemos? Ciudad. Van a separar permiso también, por favor. Debe quedar solamente el número. Transformar y columna por número de caracteres. ¿Cuántos? ¿6? Sí, también se le señala una vez a la izquierda lo más posible y aceptar. Pero los caracteres es por la cantidad de letras que tiene la palabra. ¿O qué? Sí. Y el Sí, porque ahí hay un patrón. O sea, en ese caso, ahí hay un patrón que se repite, ¿no? Que es el mismo número de caracteres, Y ¿no? eliminamos permiso. Y eliminamos permisos, sí. Vamos volando. Sí, es que ver los fundamentos de lo que vimos de Excel es importante por eso, porque cuando ya llegamos aquí ya hay una idea más clara. Además de que lo repetimos, entonces lo seguimos memorizando un poco más, ¿no? Bueno, entonces le digo aquí, acá, ¿cuántos le dieron? 6. Le puede haber dicho por delimitador, ¿cierto? También. Por delimitador, la voy a hacer por delimitador, a ver. El delimitador es el guión, ese patrón se repite de ahí para abajo para todas. Entonces le digo por delimitador. Ah, ok. Sí. Así porque lo dije, por eso Bueno, él de hecho de una vez detecta el delimitador, miren, guión, ¿no? Y le digo también lo más a la izquierda posible, le doy OK. Y lo que hicimos fue eliminar Perfecto. Elimino esto. La quitaron. Y le cambio el nombre. Le puedo colocar, también lo puedo hacer con botón derecho y donde dice renombrar, ¿no? Renombrar columna. Le puedo colocar también, sí, número, permiso. Bueno, lo puedo hacer aquí.
Bueno, esta columna, hagámosle un clic aquí en el filtro, por favor. Una pregunta, ¿y ahí en los pasos de aplicación hay que irlos eliminando? ¿No? No, yo eliminé un paso donde tenía un error y se me olvidó cancelarlo, entonces por eso lo borré, que estaba al final. Bueno, mucho ojo con esto. Power Query es supremamente quisquilloso con los datos. No es como Power BI. Por ejemplo, usted en Excel puede hacer una búsqueda, ya sea en mayúscula o minúscula, que él la encuentra, ¿cierto? Aquí en Power Query yo tengo que estandarizar muy bien los datos. No pueden haber unos en mayúscula y otros en minúscula porque los detecta de forma diferente. Observemos que aquí en la columna de ciudad que nos quedó, eso también ya lo habíamos hecho. Entonces aparece un Medellín en mayúscula y un Medellín en minúscula. Voy a hacerle clic aquí donde dice cargar más y me aparece Cali en mayúscula y un Cali ahí todo raro, ¿sí ves? Entonces me toca organizar eso porque si no, cuando yo presente los informes, pues me sale en Cali diferentes y en Medellín diferentes, ¿no? Ahí hay un reemplazar también como en Excel. Entonces nos tocaría cambiar este Cali que aparece en minúscula inicial, ¿cierto? Cambiarlo a Cali mayúscula, ¿no? Por el que usted decida dejar. Entonces aquí me paro en la columna con botón derecho. Entonces por aquí le digo reemplazar, ¿no? Reemplazar valores. Entonces valor a buscar, entonces escribo Cali tal cual como está y lo reemplazo por Cali en mayúscula. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Las columnas hay que verificar. Aquí es, mejor dicho, importantísimo tener en cuenta eso. Y ahora voy a reemplazar entonces el Medellín con mayúscula inicial por Medellín en mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí le digo botón derecho, reemplazar valores. Entonces le digo Medellín, reemplazarlo por Medellín en mayúscula, ok. Muy bien. Revisemos. Entonces ya ahí me queda correcto, ¿sí ves? Eso es lo que se llama una columna estandarizada, ¿no? Estamos hablando de las mismas palabras en toda la columna, ¿no? ¿Sí? ¿No van a tomar tintico? ¿No? No, a las 10 desayunamos. Bueno, listo. Bueno, resulta que para presentar el informe, este cargo aquí lo voy a poner texto, no sé por qué se me cambió, algo hice aquí, que no supe qué fue lo que hice ahí. Estas son textos también. ¿Y ahí habría necesidad de a todas sí o sí hacerle lo mismo o solamente las que uno puntualmente vea que necesitan ese cambio? Si por ejemplo yo voy a hacer un trabajo y a mí me pasan esa base de datos, yo tengo que revisar las columnas. Claro, de una. O sea, eso no hay ahí. Todo lo que sean columnas, pues sobre todo donde uno sabe que son columnas que se repiten las palabras, ¿no? Que las formas de pago, que la sede, ¿no? Que los asesores, los clientes, le toca uno revisar. Eso está como dentro de la labor del día que uno hace. Bueno, entonces, ojo con esto. Nosotros ya habíamos visto en Excel cómo se relacionan dos bases de datos aquí en Power Query, ¿sí? Bueno, yo necesito presentar un informe aquí de permisos por el nombre del empleado, pero es que en permisos solamente tengo el IDE, ¿sí? Y el nombre del empleado lo tengo aquí.
¿Qué hago en Excel para solucionar eso? ¿Qué haría? Habrían dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una fue la última que vimos, relacionando y cruzando. La otra sería un buscar B, ¿no? Tráigame de allá el nombre de la columna y punto. Así es como soluciona uno en Excel, ¿no? Con el buscar B. Bueno, entonces, para relacionar, aquí en Power Query sí es importantísimo que separen en la base de datos dónde va a quedar el dato que usted va a jalar. O sea, en otras palabras, debe estar ubicado en la base de datos que usted está adecuando para presentar el informe. Porque lo que estoy haciendo en este momento es una adecuación de la información para yo poder presentar el informe. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, dentro de los datos que me faltan para poder presentar los diferentes informes que me van a pedir sobre esta base de datos de permisos o esta consulta de permisos, me falta ponerle el nombre del empleado. Esa es la razón por la cual subí esta base de datos, porque ahí tengo los nombres y tengo otra información que voy a necesitar, ¿sí? Bueno, entonces obligatoriamente me tengo que parar en la base de datos de movimiento o en la base de datos con la cual voy a utilizarla para presentar el informe y la que estoy implementando. Una vez parados allí, entonces ahí sí me voy por acá, por donde dice combinar consultas, y le digo aquí combinar consulta. Me sale un error aquí en esta tabla. Ahí sería anexar consulta. ¿Ya? Entonces ahí. Sí, y anexar. Es un paso cuando estuvimos, a mí también me aparece cuando estuvimos ahí cambiando. Ahora le vamos a Ahora sí, Pero ¿qué sale? párate en inicio. Entonces le dice, la que tú tienes ahí está con exactamente que ese es el mismo error que la gente hecho. Sí, le salió error acá. Igual, sí. Que le es en el último paso, bórrelo. Igual, El último paso, bórrelo. igual el mismo error. ¿El tipo de cambio 2 o 3? El último, borra el último, que estaba el que aparece abajo. Dale otra vez. Veamos ahí cómo Sí. ¿Eso sale automático ese error, profe? No, fue cuando estuvimos cambiando ahí, que se generó un paso ahí, a mí también me apareció y tuve que borrarlo. Bueno, entonces aquí él ya me muestra, ¿cierto? Él me muestra la tabla de permisos. Entonces aquí en esta lista le voy a decir que la voy a combinar con la tabla de empleados. Y la voy a combinar con el campo y de empleado y de empleado. Entonces, se va a combinar con la de permiso, ¿cierto? De empleado. La que de permiso y la que está. Ok. Bueno, le doy OK. Y en Query ya habíamos visto en Excel que es exactamente igual acá. Ya habíamos visto que cuando yo combino, entonces lo que él hace es al final de la base de datos agrega una columna y ahí es donde yo hago como el buscar B, porque ahí es donde yo voy a seleccionar los campos que yo quiero cruzar aquí para que se carguen aquí en esta base de datos. Entonces voy a expandir la tabla, la expando aquí la expando, y entonces le voy a decir que me pase solamente el nombre, el IDE no, porque el IDE ya lo tengo allá, ¿cierto? El nombre, el apellido, ciudad también la tengo allá en permisos. Voy a decirle que me pase la fecha de contratación y el sueldo.
Y aceptar. y le damos OK. Eso es como si hubiera hecho un buscar B. ¿Sí? No está grabado, ¿cierto? Sí, la estoy grabando. Cambiemos los nombres, por favor, para que queden, pues, entonces aquí le damos F2 o función F2, que quede solamente nombre, o el que ustedes le quieran dejar allí, nombre. Muy bien, aquí apellidos. Vamos a unir esas dos. ¿Cómo? Vamos a unir esas dos. Sí, ahorita las vamos a unir. Bueno, sí, igual pues no le cambiaríamos, ¿no? Pero bueno, aquí por... Bueno, eso le decía. Eso solamente le damos, la de fecha de contratación solamente. ¿La cambiamos también? Sí, sí, que quede solamente... Sí, pues para que no quede el nombre de la tabla porque el nombre queda muy grande. Muy feo. Y además feo, sí. El sueldo. Lo que nosotros hicimos en la clase pasada que estuvimos viendo esto, es que las columnas las pudimos mover, ¿cierto? Yo las puedo mover. ¿Sí? Y esas también las confirmamos. Sí, es importante, claro, siempre. Todas las columnas hay que estar pendiente que tengan el tipo de dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nombre es texto, apellido es texto, fecha de contratación, la confirmo de tipo fecha, Y ese que sueldo ese. es de tipo 1, 2, 3. ¿Listo? Voy a pasar, bueno, hagamos de una vez aquí la operación. Yo necesito concatenar para que el nombre me quede en una sola columna. Entonces me voy a venir aquí. ¿Vamos bien allí? Los virtuales. Sí. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a insertar una columna diciéndole adicionar columna, columna personalizada. Y vamos a concatenar el nombre que me quede apellido. Utilizo el símbolo del ampersand, ¿no? Que es el que... Apellido personalizado. Primero van los apellidos y los nombres. Bueno, para este ejercicio. Ampersand, comillas, ampersand y el nombre. Entre las comillas, sí, solo saca el espacio. Entre las comillas hay que dar un espacio. Sí. En Excel también yo puedo concatenar con ampersand, ¿no? Hay algunos que lo hacen, ¿no? Pero pues es más fácil utilizar la función por no ponerse a unir ahí. Y ok. Le damos OK. Ese ampensar no me sale. Ampensar. ¿O nada? Sí, dale al y la tecla. O chi, o este que está O acá. al curu. Ajá. ¿Lo tiene acá arriba? Lo tengo acá arriba, no me sale. Podemos borrar estos dos. Dale al. Las puedo seleccionar con control y le digo remover columna. Míralo acá. ¿Viste? No me sale. No. Y con al curu, con este. Y la tecla. Lo mismo lo tiene en inglés. Pero mira el teclado que lo tiene en español y en inglés. Profe, ¿usted qué fue lo que borró? La de los nombres, los apellidos. Es que se lo lleva al final. Me imagino que borramos la de columna de nombres y el de los apellidos. A ver, sí, porque mira que quedó solamente con Las comillas, ¿cuántas con tipo comillas son? permiso. Una,
espacio y la otra. Y luego, Ah, ¿ya? Otra vez ampersand. todo momento. Venga, se la pongo acá. Sí, por Yo puedo volver a la fórmula aquí, ¿no? Lo que hice. Ya. Y ahí vuelve a aparecer el paso, ¿sí? ampersand nombres. Ya borré las dos columnas independientes y este solamente pues le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar funcionario, empleado, bueno, no sé, como quieran colocarle allí. Verificamos nosotros. Funcionario. Ay, no, eso no se va a llamar para eso. ¿Cómo? Sí, yo tengo un sombrero grande. Bueno, en la clase pasada, bueno, en la clase de Excel cuando estuvimos viendo esto, entonces también hay una función para pasarlo a mayúsculas, ¿cierto? Aquí, entonces le voy a decir botón derecho y por aquí, por transformar, le voy a decir que en mayúscula, ¿no? Más rápido que Excel, ¿cierto? Porque en Excel me toca insertar una columna y utilizar la función mayux y luego tengo que decirle que quite la fórmula y luego tengo que borrar la columna para que no me queden las dos, ¿no? Aquí es más rápido, ¿sí? Bueno, fecha de contratación. Yo necesito saber el tiempo que tiene este empleado aquí. Ojo con este tipo de columnas, ¿no? Cuando es la fecha de inicio del contrato, cuando es la fecha de nacimiento, fecha de contratación. Yo puedo sacar automáticamente el tiempo al hoy, al día de hoy, lo calcula él automáticamente. Vamos a ver cómo se hacen ese tipo de cálculos, también es muy sencillo. Entonces voy a sacar una copia de esta columna. ¿Sí ves? O sea, en este paso es lo que les estoy diciendo. Estoy transformando la base de datos y la estoy adecuando para todo lo que yo necesito hacer. ¿Sí? Entonces voy a duplicar esta columna. Entonces aquí con botón derecho le vamos a decir duplicar. Duplicar columna. Botón derecho, duplicar columna. Insertar. Él la lleva después del funcionario. La lleva atrás. Pues a mí me la puso después del funcionario. Sí, después, él siempre las coloca al final y uno después las tiene que arreglar. Aquí en Power Query sí puedo acondicionar las columnas, ¿no? En Power BI sí no. Power BI, así como vaya haciendo uno, pues así van quedando. No me da la facilidad de moverlas, ¿no? Bueno, entonces esta le voy a decir tiempo laborado. Vamos a cambiarle el nombre. Tiempo laborado. Tiempo laborado, listo. Bueno, en este tiempo laborado, entonces me voy a parar aquí y le voy a decir aquí, por transformar. Ojo con esto para que pues, lo tengan muy en cuenta, ¿no? Entonces dupliqué la columna de fecha, luego por transformar le voy a decir que esta es una columna de tipo fecha. Bueno, aquí dice edad. ¿Qué es? Antigüedad. Bueno, antigüedad, ¿cierto? Entonces de tipo antigüedad. Pero a mí Le damos antigüedad. Sí, antigüedad. Para que lo saquen ahí. ¿No? transformar. Pero no. Ahí fecha, selecciona fecha. Antigüedad. Nombre.
Sí. Pues normalmente lo coloca. No, Bueno, sí, ahora. pero no me la está calculando. Debe haberla salido. Parece que me la está calculando en días, ¿no? Él hizo una fórmula aquí. Si yo divido todo esto en 365, pues eso lo saca automático. Todo esto dividido. $365 me da un error acá. ¿Cómo les fue allá? ¿Les dio bien la edad? No. Quitaría un paso. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar este paso. Esto lo tengo de tipo fecha. Es que aquí hay este 1900. ¿Qué? Sí, yo solamente le tengo que decir que esto es de tipo fecha. Ah, no, pero es que me falta un paso, sí. Yo le digo, voy a volver a hacer acá. Le voy a decir que es de tipo antigüedad. Pero lo Sí. tenemos que eliminar. No lo tienen que eliminar. Nos vamos otra Y vez. entonces aquí, en transformar, fue el paso que me faltó. En transformar, le tienen que decir que lo quieren en años. ¿Ok? Vamos ahí mismo. Sí, Transformar algo. sí. Y ahí sí hace la conversión. A mí no me sale años. A mí me sale. Ahora sí. Sí, ahí sí, me faltaba ver ese paso, sí, me he olvidado. Otra vez. Es que. Háganlo, nosotros eliminen lo- el paso, Ah, por eso hay que sí, eliminar. elimínenlo, si quieren, O sea, corríjanlo. El tipo de Sí. tipo cambiado. Hay que eliminar. Bueno, el paso es Pero la edad o el tipo cambiado, el último. para procesarlo bien. El paso es duplico la fecha. Calculada también. Dejamos en fecha. Duplico la fecha sería el primer paso, Dejamos ¿cierto? en título. El segundo paso es por transformar, cambiarlo a fecha de tipo antigüedad, ¿sí? Eliminamos los dos últimos. Edad y tipo cambiado. Duplico la fecha por transformar en fecha, le digo que es de tipo antigüedad. La columna. Luego en la columna me paro y por transformar le digo que voy a hacer esa transformación en años. Entonces me da los años. Ahora sí. A mí me sale año y luego lo vas para acá. En transformar, ¿no? Transformar Transformar. en años. ¿Sí? Transformar en años. ¿Vos duplicaste la fecha? Espérate, hagámoslo nuevamente. O sea, yo la dupliqué y le coloco acá fecha antigüedad. Primero antigüedad, Sí. No, pero ahí me está sacando el color. ¿no? Y aquí transformar. Eliminar esto. Transformar. Esto también. Sí, claro. Ya, esa es la Y si hago confianza. el otro primero, Eso. tampoco me da. A eso le tiene que decir que es de tipo antigüedad. Arriba.
Sí, primero Transformar. transformar. Antigüedad. Mira. Ahora sobre esa le da botón derecho. Entonces eso será bien así. Transformar. No, no me Pero dio. te tiene que pasar luego Está bien. ahí me da días, horas, segundos. No, pues ya. Y me cambio Ya le vamos a cambiar el formato. tiempo No, laborado. no, no, Menos tiempo laborado. Ese es el tiempo laborado. O sea, la que se duplica es el tiempo laborado. Ya le di arriba y le di la antigüedad. Sí. Pero cuando le voy a transformar no me aparece años. Total de años. Ah, o sea, me aparece años. Ya, profe, gracias. Dale. ¿Qué tal? Pero es porque la voy a dar a duplicarla. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Como que podría estar bebiendo, ¿no? El derecho. Una mierda. Duplicar, pero no. Listo. Ahora ahí alcanzas. Dale transformar. Arriba. Antigüedad. Y ahí otra vez arriba. Ah, no, el clic derecho. Clic derecho. El clic derecho transformar. Total años. Y ahora si lo cambias aquí, lo colocas en número, ¿Número entero? número entero. Bueno, para quitarle los decimales, entonces aquí le doy botón derecho y por transformar, entonces le digo redondear, Y a ti te le da por redondear, ¿sí? Pero ¿qué le pusiste? Porque es que, o sea, esta la elimino. No hay que eliminar porque usted duplicó para que le quedara la fecha de contratación y sobre la duplicada de esa fecha fue que hizo el trabajo. Para cambiarle el formato al número, aquí con botón derecho le decimos transformar y le digo redondear y la voy a dejar con un decimal. Listo, ahí ya está. ¿Sí? Bueno, no toca el alfabeto y grabar porque Bueno. Clic derecho. Transformar. Redondear. Redondear. Lo colocas en ahí debería salir. Muy bien. pero ya queda como número entero. Resulta que me pidieron un informe acerca de los sueldos de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al canal y de acuerdo al cargo. Ese es el primer informe que me pidieron, ¿sí? Entonces me pidieron un informe de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al canal y de acuerdo al cargo, ¿sí? Entonces, ojo aquí, yo voy a sacar una consulta y solamente voy a dejar para ese informe que necesito solamente esos campos, que es la parte interesante acá. O sea, yo no necesito todos los otros datos, ¿sí? Solamente necesito ciudad, canal, cargo y préstamo. Es lo único que necesito. Entonces yo voy a duplicar esta consulta. Entonces le digo botón derecho y le voy a decir que me la duplique por referencia. Por referencia es para que no me vuelva a copiar todos estos pasos. Si le digo duplicar, pues él me repite todos los pasos.
Entonces normalmente se duplican sin pasos, ¿no? Para dejar siempre algo que yo necesite modificar, ir a la matriz principal y hacer el cambio ahí. ¿Sí? Sobre la duplicada, pues usted ya puede hacer otros procesos específicos para eso. ¿Ya? Entonces lo que hago es decirle botón derecho y le voy a decir duplicar por referencia. ¿Sí? Y entonces a esta consulta, esto es una consulta nueva, entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a decir info sueldos. Bueno, voy a seleccionar con control ciudad, canal, cargo y voy a seleccionar sueldos. Ciudad, canal, cargo, Quedó ciudad, canal, cargo y sueldo. Lo pueden seleccionar con control. Ciudad, canal, cargo. y sueldo. Ya. ¿Listos? Ciudad, canal, cargo, sueldo. Me está actualizando, Fernando. No me dejas en blanco. Ya. ¿Cómo lo seleccionó? Con control los puede seleccionar las columnas. Con control. Igualito que en Excel. Control sostenido. Sí, la tecla control, la tecla alt y la tecla shift siempre funcionan teniendo las sostenidas. Sobre la columna de cualquiera de las que ha seleccionado le da botón derecho y le dice quitar otras columnas. Ya. Eso es lo que se llama una consulta. Y es una consulta personalizada porque salió de otra consulta principal. Si yo me voy para Power BI, ojo con lo que voy a explicar aquí porque esta es la parte clave. Si yo me voy para Power BI, entonces me voy aquí por inicio y le voy a decir cerrar y aplicar. Entonces sí, hagámoslo todo, no importa que nos demoremos unos segunditos ahí, pero hay que hacer el proceso. Cerrar. Entonces él empieza a descargar las bases de datos que tienen query. Él empieza a descargar allí, ¿cierto? Bueno, mientras él va bajando ahí, hice que bajaran precisamente las tres tablas para volverles a recordar de lo que les he dicho, que todo lo que tenga usted en Power BI lo va a ver en query. Pero todo lo que tenga en query yo puedo decidir qué puedo bajar a Power BI. En este momento bajé las tres consultas que tengo de Power BI, pero yo ¿para qué bajo empleados si yo no voy a trabajar empleados? ¿Para qué bajo T empleados que no lo voy a usar? En este momento en BI yo no voy a sacar ningún informe con T empleados, ni voy a sacar un informe con T permisos. ¿Cuál es el informe que voy a hacer? El de infosueldos. O sea que esas dos bases que están ahí me sobran. Si eso tuviera 5 millones de registros, entonces eran 5 millones de registros para permisos y 5 millones de registros para infosueldos, porque es la misma base de datos, ¿no?
El peso de una base de datos no lo dan las columnas. O sea, cuando usted dice, ay, voy a eliminar esta columna para quitarle peso a la base de datos, usted le quita peso en bytes, en kilobytes, en megabytes, que es como se mide el peso de un archivo, ¿cierto? Pero usted no le ha quitado peso de lectura. En este momento, si yo hiciera un proceso con infosueldos y con infopermisos, se van a demorar exactamente igual porque tienen los mismos registros. Yo lo que le hice fue quitar unas columnas a sueldos por presentación y por manejo, pero eso no le quita peso de lectura. O sea que si yo hago un informe y esto se me demora 10 minutos, cuando haga otro informe aquí, también se me demora 10 minutos haciendo el informe porque tienen el mismo peso en cantidad de registros. Entonces aquí es donde viene el saber diseñar un programa, un proyecto. Porque si usted empieza a llenar eso y eso va a seguir en el transcurso del tiempo, sigue aumentando el registro, va a llegar el momento en que Power BI se le va a convertir en un Excel. Ya, bueno, concretamente me ha pasado un caso de una persona que me contactó, muy pilosa una muchacha muy berraca, la felicité porque partió de cero y a punta de videos estaba solucionando porque era un trabajo, ¿no? Un trabajo donde ganaba muy bien y le dijeron, tiene que hacerme eso en Power BI y ella empezó, pero le faltó diseñar el informe. Ahí es donde viene la importancia de eso. ¿Qué quiere decir? Que ella montó todas las bases de datos en Power BI. ¿Sí? Entonces ya llegó, entonces me llamó porque me dijo, no, profe, mire, esto yo voy a hacer cualquier cosa y se quedaba ahí pegado como lo que estamos viendo, ¿no? Me voy a volver loca. Entonces yo le dije, tiene mal hecho los diseños, todo muy bien, muy formulado, súper, ¿no? Con fórmulas que ni yo las había visto. Lo que pasa es que la formulación, pues un proyecto lo obliga a uno a resolver, ¿no? Por eso es bonito hacer unos trabajos y trabajos y trabajos, porque ahí es donde uno crece. Pero más allá de saber las fórmulas y todo eso, es saber el diseño del proyecto que usted va a presentar, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que usted vaya colocando bases de datos en Power BI, pues eso va a tener un proceso de lectura que se va a demorar mucho. Entonces lo que yo voy a hacer en este diseño es, yo no necesito bajar empleados ni necesito bajar permisos, porque el informe que voy a hacer es con esta tabla. Con esta tabla es que voy a hacer un dashboard. Las otras dos bases de datos, parémonos aquí en tablas y en infosueldos. Las otras dos bases de datos a mí me sobran. ¿Sí? Yo solamente necesito hacer un dashboard con esta información. ¿Sí? Entonces mire lo que voy a hacer. Voy a volver a subir a Query, por favor. Entonces le decimos inicio. Transformar datos. Voy a explicar de una vez algo aquí. Si usted le hace clic a la flechita de transformar datos, él tiene dos opciones, ¿no? Transformar datos y configuración de orígenes de datos, ¿no? Esta configuración de orígenes de datos es cuando usted mueve las bases de datos donde originalmente están y las pasa para otro lado. O sea, es como cuando se pierden los vínculos de un archivo de Excel, ¿sí? Yo en este momento tengo las bases de datos, mis originales, las tengo en una carpeta en el escritorio, ¿no? Que dice curso Power BI sábado, ¿cierto? Ahí las tengo. Si yo cojo esa carpeta y me la llevo para otro lado, o cojo los archivos y me los llevo para otro lado, el informe se desconecta cuando usted lo vaya a actualizar. Entonces aquí es donde usted vuelve importantísimo, ¿no? Por eso es que, creo que ya lo había dicho, cuando usted va a hacer un proyecto, lo primero que tiene que es organizar una carpeta con las bases de datos, ¿no? No es que tenga una base de datos por allá en el escritorio, otra en la USB, otra por allá en la nube. Hay que tratar de que la información quede donde usted la necesita para que luego no tenga que hacer este proceso de redireccionar, ¿no?
Si usted cambia, entonces por aquí es donde vuelve a conectar las fuentes originales. Si usted cambia las bases de datos, en este caso que son de Excel, las cambia para otro lado. Entonces por aquí usted vuelve y las direcciona, ¿no? Por aquí dice cambiar origen, ¿cierto? Vamos, hacemos el No, pues sí, lo pueden hacer como por mirarlo, pero por si necesitan después hacerlo, ¿no? Y entonces usted busca la ruta donde quedó el archivo, ¿no? Porque aquí me está mostrando la ruta original, vean, ¿cierto? Esta ruta que me está mostrando acá, es la original, donde estaban. Entonces usted dice, no, ya no están aquí. Y entonces le dice cambiar origen y va y busca la ruta donde quedaron los archivos. ¿Es claro? Ojo con ese pedacito también. Bueno, si eso está todo grabando aquí. Bueno, entonces, listo. Tengo esto. Voy a subir a Query para hacer dos cosas. Entonces volvamos aquí, inicio, y le decimos aquí transformar datos, ¿no? Pero ya bien sobre el icono. Cuando yo le hago clic en la flechita es cuando quiero cambiar el origen de los datos, si han cambiado las bases de datos originalmente donde estaban pues colocadas, ¿no? Entonces le digo transformar datos. Entonces aquí en transformar datos voy a hacer dos cosas. Le voy a decir, bueno, esta base de datos no la quiero en Power BI, o sea, solamente la quiero aquí en Power Query, pero no la voy a descargar a BI. Entonces aquí le voy a hacer botón derecho y le voy a decir desactivar. Le quito el chulito, desactivar la carga, ¿sí? Desactivo eso. desactiva, habilitar carga. Sí, le quita el chulito. Le quita el chulito. Y en permisos hace lo mismo. Es posible pérdida de datos. Ay, yo no leí eso, yo leí aceptar. Bueno, en este también hacemos lo mismo. Botón derecho y le dices desactivar carga. Y le damos continuar. Voy a volver a ir a Power BI. Cerrar y aplicar. Aquí ya no hay necesidad de decirle solo conexión y no sé qué, ¿no? Entonces mire que ya aquí en la descarga él empieza a cargar y solamente descargo la consulta o el query con la que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces de esa manera es que yo evito sobrecargar datos en Power BI. ¿Sí? Bueno. Pero resulta que esta es una base de datos muy grande, ¿no? Entonces yo la voy a agrupar. Voy a hacer como un subtotal automático en Power Query. Cuando yo agrupo, ¿qué quiere decir? Si yo agrupo por ciudad, ¿qué quiere decir cuando yo digo agrupo por ciudad? Filtrar. Exacto, es como un filtrar. O sea, cuando yo agrupo por ciudad, quiere decir que cuántas veces me va a aparecer Cali. Contar. ¿Cuántas veces aparecería Cali? ¿Quién me dice? Virtuales. Cuando yo hago un agrupamiento. ¿Han manejado la herramienta de subtotales automáticos Una. en Excel? Cuenta. ¿Qué dijeron? Pues si lo agrupas debería quedarte solo uno, ¿no? De Cali. Exactamente, sí, correcto, muy bien, eso es lo que quería que me dijeran. Cuando yo agrupo, pues solamente quedan registros únicos, un solo Cali, un solo Medellín, ¿cierto? Si yo agrupo por canal, pues entonces aparecerá una sola vez el canal, ¿no? Eso es lo que... Entonces, claro, cuando yo hago agrupamientos, entonces lo que hago es quitar una cantidad de registros, ¿sí? Hago un proceso donde voy a quitarle cantidad de registros a la base de datos. Entonces voy a volver a subir otra vez a Query.
bien. Y voy a hacer el agrupamiento aquí en InfoSueldos. Transformar datos. Sí, pero una cosa. O sea, aquí voy a hacer como una tabla dinámica, ¿sí? Que es la parte importantísima del query, ¿no? Este proceso que voy a hacer de agrupar. ¿Cuántos registros tiene esta base de datos? Vamos a mirar aquí en transformar y le voy a decir contar filas. $8,057, ¿cierto? Borro el paso. ¿Cuántos registros tiene permisos? ¿Cuántos tendría? Permisos, digámosle por aquí contar filas. Pero todo me sale 80, poniendo- 8.046. Debe tener los mismos, 8,057, porque son las mismas bases de datos. solo me sale poniendo esto, ¿Sí o no? Son las mismas bases de datos. Lo uno es que a InfoSueldo le quité unas columnas que no necesité, pero que era lo que estaba explicando ahorita. El hecho de que yo le haya quitado columnas a esta base de datos no quiere decir que el proceso de lectura va a mejorar. Porque si yo voy a sacar un informe con InfoSueldos, él tiene que leer los 8,057 registros. Si voy a sacar un informe con permisos, él tiene que leer los 8,057 registros. O sea que se va a demorar exactamente igual. ¿Dónde va a marcar la diferencia? En que la voy a agrupar. O sea, voy a agrupar por ciudad. Es lo que me va a decir. En la ciudad de Cali, por coordinadores, por analistas, por cada uno de los canales me va a sacar un total. Lo que hace la tabla dinámica es exactamente igual. Entonces, ¿cómo hago para agrupar? ¿Ya? ¿Lo pudieron resolver? Me sale un error en InfoSueldo. Porque tienen que quitar la X de la que toma. No, ya la carga. Ya. Bueno. Entonces, aquí en Power Query, yo lo que voy a hacer es decirle, por agrupar, siempre se agrupan, son columnas de tipo texto, ¿no? Siempre se agrupan columnas de tipo texto o columnas de tipo fecha. Los valores no se agrupan, igual que el subtotal automático que maneja Excel, es igualito. Por eso cuando uno tiene una muy buena fundamentación de Excel, vuelvo y repito, es más fácil interpretar esto, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir que el agrupamiento es avanzado porque son varias columnas. Es básico cuando es una sola columna, pero es que aquí voy a agrupar ciudad, canal y cargo, ¿no? Tengo 3, entonces le digo avanzado. Y usted puede escoger el orden que quiera. Usted le puede decir, yo quiero empezar por canal, por cargo, por sueldo. Yo la voy a hacer en el mismo orden. Entonces le voy a decir, agrúpeme por ciudad. Luego de cada ciudad me agrupa por cargo. Agregar. Y luego por cargo, por canal. Y entonces, aquí le voy a decir, total préstamos. Y aquí donde están, en la parte de aquí abajo van a ir son columnas numéricas. En los agrupamientos van columnas de tipo texto y aquí van columnas numéricas. Entonces le voy a decir, el total préstamos, la operación que voy a usar es la suma y lo que voy a sumar pues es el sueldo. Listo. Ese total préstamo usted lo adicionó, lo colocó. Lo escribí, sí, lo escribí. Y ya, ok. Le damos OK. Perfecto. Contemos a ver esa base de datos ahora con cuántos registros quedó.
transformar, contar filas. 87. ¿Ah? Sí. 77 me dio a mí. 87. Sí, me dio 77 también. Y en la otra también me da igual. 87. Mire el cambio tan tremendo que hay de yo ya ir a hacer una visualización en Excel, en Power BI, perdón, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿Se puede eliminar esas filas contadas? sí, hay que eliminarla, hay que eliminarla. Hay que eliminarla, si no, pues no puede descargar bien la base de datos. Yo ya tengo el resumen aquí. Ahora sí, le voy a decir. Quiero cerrar este capítulo aquí con dos cosas. Si yo hubiera bajado info, sueldos y permisos más empleados, todo así, en el bloque, pues serían 8.000 de empleados, 8.000 de permisos, más 8.000 de sueldos, ¿cierto? Y más la información que tiene aquí empleados, que aquí tiene esto, tiene 342, bueno, es una base de datos pequeña, ¿cierto? Pero con este diseño que estoy haciendo, de una base de datos de 8.000 registros, voy a ir a hacer una visualización en Power BI de 77 filas. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que yo me evito en que el sistema se ponga a leer registros, ¿no? Que es que aquí todo esto se ha inventado es por la capacidad que tienen los programas de leer registros, ¿no? Leer la información. Entonces yo ya aquí simplemente le digo cerrar y aplicar, y ya estoy listo en Power BI para hacer una visualización. Bueno, estando en Power BI para hacer una visualización, el siguiente paso es crear una tabla para agrupar las medidas, que también lo vimos en la clase pasada. Teniendo en cuenta que yo no puedo hacer un dashboard utilizando la columna de sueldos. Porque si yo utilizo la columna de sueldos, aunque esta base de datos es muy pequeña, aquí pudo haber un resumen, aquí pude haber un resumen, o sea, logré de 800 y pico de registros, lo logré dejar en 77. Pero puede haber una base de datos de 3 millones y un resumen le puede quedar en 1.200.000, pero de 3 millones a 1.200.000 la cosa cambia, ¿no? Entonces, la idea es que acuérdense que en Power BI yo no puedo trabajar con las columnas numéricas. A las columnas numéricas con las que yo voy a hacer las visualizaciones, a esas columnas le tengo que hacer una medida. Una medida es una fórmula como la que hacemos en Excel, sino que aquí se llaman medidas. Y el comportamiento, pues por supuesto aquí es diferente, porque usted cuando totaliza una columna de sueldos en Excel, pues usted le dice súmeme desde A5 hasta A5.000 y sumó y ya. Y ese total no le sirve para nada, excepto solamente para ver la sumatoria total. Pero aquí esa suma total agrupada en un solo campo es la que me va a permitir que la lectura de registro sea más rápida que cuando yo trabajo con la columna numérica. Yo no puedo hacer una visualización en Power BI utilizando la columna numérica. A esta columna numérica le tengo que crear una medida. Y las medidas se deben de organizar para que queden agrupadas, porque si me quedan medidas aquí en infoventas, en infosueldos, en costos, en empleados, entonces eso queda un reguero de medidas por todos lados que cuando usted necesite hacer algún cambio se va a demorar medio día localizando una fórmula. Entonces, como la medida es una fórmula, hay que agruparlas que todas queden en una misma parte. ¿Cómo hago para organizar las medidas? Entonces aquí, por inicio,
vamos a decir aquí algo que dice especificar datos. Con este especificar datos, yo puedo hacer tablas internas, ¿no? O tablas personalizadas. Estas tablas que estamos haciendo aquí, o estas consultas, son tablas externas, ¿cierto? Porque las traje de Excel. Pero yo puedo hacer una tabla aquí en Excel, como en Power BI, como si fuera en Excel. Yo la puedo crear y decirle que esta columna se va a llamar código, ciudad, asesor, y llenarla aquí en Power BI. Esas se llaman tablas internas, que se hacen por aquí. Cuando usted necesite hacer una tabla interna aquí para complementar un proyecto, la puede hacer por acá, ¿no? Yo puedo generar una tabla aquí donde diga préstamos, intereses, capital, ciudad, cliente, la lleno y hago un gráfico sin necesidad de exportar una base de datos de Excel, ¿sí? Bueno, igual ahorita también la vamos a hacer. Bueno, entonces aquí, por este especificar datos, yo puedo crear tablas personalizadas, o puedo utilizar esta opción para crear una tabla vacía, sin datos, y ahí empezar a agrupar las medidas. O sea que esta tabla me queda, me queda como si fuera una carpeta, ¿sí? Entonces tiene esas dos opciones. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Bueno, entonces aquí le voy a decir especificar datos y voy a crear una medida, una tabla que se llame, aquí es donde yo puedo agregar, ya lo vamos a hacer, yo puedo ir a agregar columnas para crear una tabla que yo necesite, una tabla con datos, ¿no? Sin necesidad de exportarla, ¿no? Pero no voy a crear una tabla, voy a crear esta tabla vacía, y esta tabla vacía la voy a llamar medidas. Medidas. Le digo cargar. Perfecto, aquí ya la tengo, ¿cierto? Entonces tengo dos tablas, ¿no? Tengo una tabla que se llame sueldos y una tabla que se llama medidas. Bueno, ya para ir a comer tamal, entonces en esta tabla de medidas voy a crear la medida de total préstamos. Puedo regalar un mensaje, tiene cambios pendientes en sus consultas que no son aplicables. Aplicar cambios, descartar cambios. Dígale aplicar. Bueno, entonces la medida que voy a usar es, voy a totalizar todos estos sueldos. Entonces, en la carpeta de medidas, aquí, le doy botón derecho y le voy a decir nueva medida. Entonces, en la barra de fórmulas, que es esta que está aquí arriba, yo las medidas siempre, lo dije en la clase pasada, siempre las trabajo en minúscula para diferenciarlas de los nombres de las columnas. Entonces, y las manejo sin espacios. Usted la puede manejar en mayúscula, con espacios, como quiera. Pero esas dos formas a mí me facilitan interpretar una fórmula de dónde viene. Ah, esta es una medida, ah, esta es una columna. Es más fácil. Entonces yo la voy a llamar aquí, le voy a decir total sueldos es igual a la función DAX sum. Power BI utiliza funciones DAX para los que quieran. A la función DAX sum nombro la tabla que voy a trabajar, info sueldos, y él me filtra solamente esa tabla. Esa es otra parte importantísimo, digamos, como procedimientos organizados que uno debe sistematizar, ¿no? Yo puedo llamar total, por ejemplo, pero entonces en un proyecto me puede aparecer el total de los préstamos, el total de los intereses, el total de los descuentos, el total del capital, ¿sí? El total de la amortización. Entonces,
me puedo confundir. Es más fácil llamar la tabla y sobre la tabla escojo la columna que voy a trabajar. Cuando yo llamo la tabla él o la consulta, pues él me filtra solamente esa consulta. Los proyectos crecen, se van a dar cuenta y entonces uno tiende a confundirse, ¿no? Por eso es importante, así como les estoy enseñando. Entonces aquí le voy a decir, ah, sí señor, de esta, aquí está, esta es la que quiero sumar, ¿cierto? Aquí es como si le estuviera diciendo en Excel, súmeme desde A5 2 puntos a 5000, es lo mismo. Selecciono, le doy Enter. Perfecto. Sobre la medida, sobre la tabla de medidas, ahora voy a hacer el promedio de los sueldos. Entonces, sobre el promedio de los sueldos, entonces, nuevamente, botón derecho, nueva medida. Ahora le digo promedio, solamente lo voy a llamar prome sueldos, entre más cortos los nombres mejor. Prome sueldos es igual average, viene la función, el nombre de la tabla con la que voy a trabajar y la columna con la que voy a trabajar. Doble clic y ahí tengo el promedio. ¿Eso dónde lo voy a ver? Claro, aquí no veo nada. Eso ya lo voy a ver es en la visualización cuando haga el dashboard, ¿cierto? Estoy listo para hacer el dashboard. Grabémoslo, por favor. Archivo, grabar. Y llamémoslo como info permisos. Le damos guardar. Grábenla donde están los datos, las bases de datos, no es más fácil allí. Está bien sábado. Listo. Vamos a salir a descanso 15 minutos y ya retornamos para hacer la visualización. ¿Cómo se llama?